Amados hermanos, buenas noches. Es un privilegio para mí saludarles a esta hora. Estoy feliz de poder compartir con ustedes una palabra más de la Sagrada Escritura. El motivo que me impele cada momento, hermanos y amigos, es compartir lo que Dios me ha revelado por su gracia y misericordia. Le doy gracias aquí a la hermana que está colaborándome con la lectura de los textos de la palabra de Dios. Porque como yo les comentaba esta semana pasada, en el video que grabamos, se me ha vuelto a afectar la vista, hermanos, y no puedo leer ni escribir. Entonces me tengo que valer de otra persona para que tenga la bondad y me colabore en esta obra maravillosa, hermanos. Pero me siento feliz, agradecido con Dios, porque me ha permitido trabajar en su santísima obra. Esta es la obra de Dios, y nosotros somos solamente los siervos de Dios. Somos las manos y la boca de Dios para expresar su santa voluntad al mundo, hermanos. Cristo está para regresar. La palabra de Dios lo dice. El Señor claramente lo dijo allá en San Juan 14, versículo 1 al 3, que aquí la hermana tenga la bondad de leer el texto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, aquí vemos cuando el Señor claramente dice, si esto no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Podemos confiar plenamente en que lo que Dios dice en su santa palabra es así, porque Dios nunca nos dice algo que no sea la verdad. Él dice, si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez. Este es el eje central del Evangelio en este tiempo, hermanos. La segunda venida de Cristo. Yo estoy feliz porque las profecías que anuncian la segunda venida del Señor van de acuerdo con la profecía que el Señor nos ha revelado en este tiempo. Dios ha tenido para cada época del mundo mensajeros a los cuales les ha revelado su santa palabra. En la época, por ejemplo, hermanos, pensemos, en la época de Noé, a Noé Dios le reveló el mensaje de los 120 años, que era el tiempo que Dios les daba a los antediluvianos, mientras que Noé construía el arca. Después el Señor le revela a su siervo Abraham, que tendrían 430 años de esclavitud en Egipto. Después el Señor le revela al pueblo de Israel que tendrían 70 años de esclavitud en Babilonia. Después el Señor le revela a Daniel la profecía de los 2300 días y le revela también la profecía de las 70 semanas y le revela a Daniel también la profecía de los 1260 años. Hermanos, y en esta época Dios le reveló a su sierva Elena de Huay el mensaje de los 6000 años de pecado. Muchos dicen, arguyendo que esto es una teoría humana, diciendo que por qué no se había revelado esto antes. Hermanos, porque Dios sencillamente revela sus cosas en el momento oportuno, pero antes de que sucedan, para advertir al hombre y darles la oportunidad de que se arrepientan y se salven. Hermanos, este mensaje de los 6000 años de pecado es crucial,
para el mundo entero, hermanos, para el mundo entero. Si esto no fuera realidad, el Señor no lo hubiera revelado. Acordémonos lo que dice el Señor Jesús allí. Si esto no fuera verdad, yo no lo hubiera dicho. Hermanos, el Señor ascendió a los cielos y dice que fue a preparar lugar para cada uno de sus hijos. Y cuando me fuere yo os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¡Qué hermosa promesa! Cristo ascendió a los cielos a preparar lugar para usted y para mí, hermanos. Lo que más anhela Cristo es regresar por su pueblo para llevarlo con él a ocupar esas moradas que Dios tiene preparadas allí en la Nueva Jerusalén. Son muchas, muchas las moradas, hermanos, que Dios tiene preparadas para cada uno de los que le aceptan como su Salvador personal. Miremos, hermanos, otra promesa allí que refuerza esta promesa del Señor Jesús, pero dicha tiempo después en ocasión del ascenso de Cristo al reino de los cielos. Véala. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron, varones galileos, que ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Qué hermosa promesa, hermanos. Cuando el Señor ascendía al cielo, dice que los discípulos estaban perplejos mirando al cielo, cómo su divino maestro ascendía lentamente y una nube lo ocultó de su vista. Cuando de pronto ellos escuchan la voz de dos personas, dos hombres que estaban allí al lado de ellos, y les dice, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué hermosa promesa! Me pongo a pensar, hermanos, que los discípulos en ese momento recordaron aquel momento cuando les dijo el Señor, vendré otra vez. Hermanos, vendré otra vez. Y el apóstol San Lucas, noten que Hechos de los Apóstoles fue escrito ¿por quién? Por Lucas, el médico Lucas. Y él escribió también su evangelio. Y en el último versículo de su libro del evangelio, escrito por Lucas, dice lo siguiente. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Qué maravilloso. Los discípulos, dice allí Lucas, que después de haberlo visto ascender al cielo, dice que regresaron a Jerusalén con gran gozo, hermanos, con gran gozo en sus corazones. Yo pienso que sus corazones les palpitaban más rápido, como me está palpitando el corazón a mí en este momento, hermanos. A mí me gozo, siento felicidad de hablar de estas cosas y mi corazón palpita más rápido, hermanos, cuando hablo de la segunda venida de Cristo. Los discípulos fueron al templo. Dice que allí iban con frecuencia a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Felices porque el Señor les había prometido que regresaría otra vez, hermanos. Y ese ha sido el eje central del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo.
¿Cómo te encuentras tú en este momento, hermanos? Esto que estamos hablando aquí, en ese momento, era el tiempo inicial de la iglesia cristiana. Era en el año 31 cuando sucedieron estas cosas, hermanos. Y ahora ya está para concluir el tiempo. El tiempo, hermanos. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cuál es tu vida, tu relación con el Señor? ¿Cuál es tu estilo de vida, hermanos? ¿Te conformas solamente con saber las cosas o con hacerlas? Ojo, hermanos, porque los que saben las cosas pero no las practican es como si no las supieran. Y inclusive es peor todavía sabiendo las cosas y no practicándolas. Allá el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten las palabras que el Señor pronuncia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. En el video que presenté la semana pasada, decía que el objetivo principal de este humilde ministerio está basado en dos cosas. Primero, hablar de la segunda venida de Cristo, hermanos. Esto no es un cuento de hadas, es la realidad. Las profecías, la situación del mundo, el pecado que abunda por todas partes, anuncia que Cristo está para regresar. Y el segundo punto, hermanos, fundamental de este ministerio, hermanos, es invitar al hombre a que viva unido a Cristo, en que entregue su vida al Señor Jesús. Porque, hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, pero no vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. El Señor dice, permaneced en mí, hermanos. Permaneced en mí. Qué cosa tan tremenda, hermanos, es permanecer en Cristo Jesús. Lo fundamental que nosotros debemos desear constantemente, cada segundo de nuestra vida, es permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. No te conformes, hermano, con que tu nombre esté registrado allí en el libro de la iglesia, porque eso no salva. El que te salva es Cristo Jesús. Si tú tienes una relación viva con el Señor. Viva con el Señor, hermanos. Elena de White dice que ni uno de cada 20 de los que están registrados en el libro de la iglesia está listo para comparecer ante el tribunal de Dios y será tenido como cualquier pecador del mundo, hermanos. Ni uno de cada 20. Y notemos que 20 es la quinta parte de 100. Entonces, hermanos, solamente dice ella, supongamos que sea uno de cada 20. Entonces sería el 5% solamente los que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El 95% solamente se conforma con asistir a la iglesia, cargar la Santa Biblia, guardar el sábado, pero no tienen una relación viva con el Señor. Es triste, hermanos, la situación en que nos encontramos. La sierva del Señor escribió estas terribles palabras hace muchos años. Ella murió en 1915. ¿Qué diría Elena de White si viviera en nuestros días? Cuando casi no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, hermanos. Hay mucho pecado dentro de la iglesia, hermanos.
Pero por eso yo invito a cada hermano a que se relacione más estrechamente con el Señor. Que hagamos de Cristo nuestra vida, nuestro fundamento, nuestro alimento. Todo lo nuestro debe ser Cristo Jesús. Debe ser el Señor Jesús, hermanos. Yo te invito para que tú, hermanos, vivas unido a Cristo Jesús. Camines con Cristo, así como caminó Enoc y como caminó también otro personaje que menciona allí el texto sagrado, que caminó con Dios, que fue Noé, hermanos. Sí se puede, porque si la Biblia nos dice esto, hermanos, es porque es una realidad. Miremos, hermanos, otro texto de la palabra del Señor. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesús. Si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y luego dice, si esto no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Entonces, hermanos, la relación que hay entre estos dos textos. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, hermanos. Como le habéis visto ir al cielo. Yo anhelo que el Señor venga pronto para que le ponga fin a esta situación de sufrimiento que hay en el mundo. Cristo vendrá pronto, hermanos. Entrega tu vida a Cristo hoy. El mensaje que estamos predicando no es con el fin de que postergues tu preparación. No, porque tú eres hijo de Dios. Y si Cristo vive en ti, tú debes vivir la vida de Cristo. No por temor a que de pronto vas a morir. No, ese no es el objetivo, hermanos. Porque tú y yo debemos estar constantemente viviendo la vida de Cristo Jesús. Al menos eso es lo que nos pide la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que vivamos la vida de Cristo Jesús. El Señor Jesús dice allá, Hebreos 4:16, dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo pasó por todas las tentaciones que pasas tú y que paso yo, hermanos. Pero Cristo, la diferencia entre Él y nosotros es que Él no se dejó llevar por la tentación. Vivió una vida santa porque el Padre vivía en Él constantemente, hermanos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy. Entonces acuérdate, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él promete algo, ¿qué hace? Lo cumple. Y cuando dice algo, dice que lo realiza. Dios no nos está engañando, hermanos. Este mensaje no es un engaño, no es un invento mío, ni un invento de los hermanos que lo están predicando. Este es un mensaje que viene de Dios para este tiempo, hermanos. Los 6,000 años de pecado ya se van a cumplir, hermanos, por favor. Entreguemos nuestra vida a Cristo e involucrémonos en la predicación del mensaje de Dios. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre. Notemos, hermanos, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que es una controversia.
una lucha, una guerra, un enfrentamiento entre dos ejércitos. Y aquí este enfrentamiento se realiza entre Cristo y Satanás desde hace cerca de 6.000 años. ¿Y por qué dice que cerca? Porque cuando la Elena de White escribió esto, hermanos, ella lo escribió en 1858. Cuando ella escribió esto, hermanos, faltaban 173 años de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la cronología profética para que se cumpliese, hermanos. 173 años. ¿Qué diría Elena de White si viviera ahora? Dice, están para concluir. Los 6.000 años de pecado están para concluir, hermanos. Y ahora miremos lo que hace Satanás. La sierva del Señor lo registró. Lo que hace Satanás tan pronto se le recuerda que su tiempo está para terminar. La controversia entre Cristo y él está para concluir. Miremos lo que dice Elena de White. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Cómo le parece, hermanos? Tremendo, ¿no es cierto? Satanás está alerta, como se dice, ojo pelado. Ojo pelado, hermanos. Él sí lee las escrituras. Satanás lee el espíritu de profecía. ¿Sí ves? Dice, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Hermanos, Satanás no quiere que esto se dé a conocer. Él quiere tomar al hombre por sorpresa. Por eso a él no le gusta que se hable de esto, hermanos. A él no le gusta que se hable de esto, hermanos. Y ha ideado la forma de impedir que esto se dé a conocer. Hermanos, yo decía en el video anterior que el hecho de que la vista se me haya dañado, hermanos, no viene de Dios. Satanás está impidiendo que la obra de Dios avance, que el mundo no sepa esto, hermanos. Satanás es sabio y él sabe que la única manera de callarme la boca es que no pueda ver, hermanos. Porque si sabe que yo puedo leer y escribir, entonces voy a transmitir lo que Dios me revela. Pero hermanos, Dios por su grande misericordia me ha ideado este otro medio para difundir el mensaje, que es a través de los videos, hermanos. Yo sé que muchos en el mundo entero están viendo en este momento este mensaje. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El Señor dice allá en Romanos 9:27, dice que Dios hará una obra abreviada, rápida en el mundo, hermanos. Y por eso, hermanos, Dios permitió que el Internet se descubriera en este tiempo final para llevar su bendito mensaje a todos los rincones de la tierra, hermanos. Los 245 países del mundo ya saben esto, hermanos. Muchas personas están adhiriendo lentamente, hermanos, diariamente a este bendito conocimiento y están formando parte de ese ejército mundial de predicadores. De tal manera que cuando esto se cumpla, nadie podrá decir, yo no lo sabía. Yo estoy cumpliendo con mi deber, hermanos. A pesar de la edad que tengo, hermanos, pero gracias a Dios, Dios me da la salud. Al menos no me duele nada en el cuerpo, hermanos. Esto es una enfermedad silenciosa, la vista, hermanos. Y estoy rogándole a mi Señor que me conceda el privilegio de volver a ver para escribir muchos temas que tengo allí, hermanos, en mi agenda.
para compartir con ustedes. Mi más ardiente anhelo es trabajar por Cristo, hermanos. Yo les agradezco porque yo sé que muchos hermanos han escuchado ese mensaje que prediqué la semana pasada. Muchos hermanos lo han escuchado y se involucraron en oración por este humilde servidor suyo, hermanos. Y me han acompañado en la vigilia, en la ¿qué se llama? Ayuno. En el ayuno, hermanos, se me olvidó la palabra. Perdonen, hermanos. En el ayuno, muchos me acompañaron en el ayuno el sábado. Ustedes son muy generosos, hermanos, y yo he orado mucho por ustedes y por todos los enfermos de la iglesia, hermanos. Hay muchos enfermos en hospitales, tendidos en una cama en sus hogares, que solamente esperamos la misericordia de Dios que nos ayude para que el Señor haga alguna cosa de acuerdo a su santa voluntad por darnos la salud. Hermanos, Satanás está trabajando arduamente para hacer esta obra, hermanos, para impedir que este mensaje no se dé a conocer, hermanos. ¿Notan el texto que dice? Satanás redobla sus esfuerzos. Si antes trabajaba, ahora trabaja más, porque sabe que su tiempo se va a terminar. Y el propósito de Satanás es que muchas almas se pierdan, hermanos. Y por eso él no quiere que la gente se prepare. Y cuando el Señor venga, los tome como ladrón en la noche. Pero si tú y yo nos preparamos, no seremos sorprendidos por la segunda venida de Cristo Jesús. Como tampoco fue sorprendido Noé y su familia. Porque ellos, cuando Dios le invitó a que de entrar al arca, ellos entraron. Y en el momento que entraron, ya estaban salvos. Y el Señor cerró la puerta. Pero los que quedaron afuera del arca ya estaban perdidos. Ya estaban perdidos, hermanos. Así sucederá cuando se cumplan los 6,000 años de pecado. Cuando se cumplan los 6,000 años de pecado, los que hayan aceptado a Cristo serán salvos. Y los que no lo hayan aceptado, esperando que se cumpla el plazo, así como sucedió con los antediluvianos hace muchos años, ellos esperaron que comenzara a llover. Y cuando comenzó a llover, ahora sí creían y llegaban al arca: Noé, ábrenos, que ahora sí queremos entrar. Pero hermanos, era imposible, porque Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios hace algo, dice el texto de Números 23:19, dice que Dios no miente, ni Él se retracta. Lo que Él hace, lo hace bien hecho. Dice allí Génesis 1:31 que Dios había hecho las cosas bien hechas. Dios no se retracta nunca. Por eso Dios nos advierte en este tiempo lo que va a suceder, hermanos. Y si tú dejas pasar el tiempo de gracia, que ya se está para terminar, hermanos, después no habrá oportunidad de salvación para nadie. Cristo dijo: la noche viene cuando nadie puede obrar. Esas palabras de Jesús se referían precisamente al cumplimiento de los 6,000 años de pecado. Después, hermanos, nada se podrá hacer, absolutamente nada. El que aceptó a Cristo será salvo, y el que postergó su preparación, esperando un día mejor, a ver si era cierto, a ver lo que dice este loco, este rucio, mire, vea. Así le decían a Noé, este viejito rucio. Pero yo, hermanos, lo que estoy predicando está basado en un escrito está.
y de aquí no me mueve nadie, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por ahí dicen, alguien dijo por ahí que yo era terco, pero hermanos, es que yo no me puedo retractar. Los apóstoles no lo hicieron, los profetas no lo hicieron, y padecieron por predicar el mensaje de Dios, pero se sostuvieron en un escrito está, porque habían visto la revelación de Dios. Los apóstoles dijeron, a los apóstoles les prohibieron predicar. No ordenamos estrictamente que no predicaras en el nombre de ese hombre. Y los apóstoles dijeron, pero ¿cómo hacemos? El que nos mandó a predicar nos dijo que predicáramos. Y ustedes nos dicen que no prediquemos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y eso es lo que hago yo, hermanos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, léame otros textos, háganme el favor. El que sigue. Conflicto de los siglos, página 12. Dice, por espacio de 6.000 años... Ya lo leyó. No, no señor, este no lo he leído. Ah, ¿no? No. Por espacio de 6.000 ya. años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Vemos, hermanos, aquí menciona la sierva del Señor, dice que por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra se refiere a Satanás, cuando en el cielo era el jefe de los ángeles del cielo. Era era el director de la orquesta celestial. Pero dice que aquí en la tierra no ha servido más que para qué? El engaño y la ruina de la humanidad, hermanos. ¿Y qué más dice? Dice, durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante él. Notemos, hermanos, lo que dice. Y en este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar este mensaje bajo tremendas dificultades, hermanos. ¿A cuáles discípulos se refiere aquí? Precisamente a los que aceptan el mensaje de los 6.000 años de pecado. Notamos que en el texto anterior dice que Satanás redoblaría sus esfuerzos para impedir su predicación, para que no fuera dado a conocer este mensaje, hermanos. Los discípulos de Dios sienten en su corazón el deber de dar a conocer, hermanos, con urgencia, porque esto se va a acabar muy pronto, hermanos. Y después ya no habrá nada que puedas hacer por tu salvación. Por tu salvación. Nosotros tenemos que dar a conocer esto, hermanos, ahora que todavía tenemos tiempo, hermanos. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Pero yo te invito, hermanos, a que no le tengas miedo a las dificultades. Dios está con nosotros. Y el apóstol dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿cómo se prueba el oro? ¿A través de qué? A través del fuego. A través del fuego se le quita la escoria al oro, hermanos. Entonces, a través de las pruebas es como nosotros nos purificamos. Hermanos, es muy extraño lo que yo he experimentado en estos días. En estos días, hermanos, he pasado más tiempo en oración que antes. Las enfermedades nos acercan más a Dios. Las dificultades nos acercan más a Dios.
Por eso, hermanos, dice el apóstol también que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Aún las situaciones difíciles, Dios las permite con un propósito: que nos purifiquemos, que nos consagremos más a Dios. Así, hermanos, en medio de los problemas, nosotros reconocemos que somos débiles. Somos nada, hermanos. Pero Dios, por su grande misericordia, nos acepta y nos pule, nos perfecciona para que lleguemos a ser semejantes al carácter de ¿quién? Al carácter del Señor Jesús. Hermanos, yo estoy agradecido con Dios. En una de estas noches yo pensaba, hermanos, tantas dificultades que he tenido en la vida, pero yo le daba gracias a Dios, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me ha sostenido en su palabra, en su camino. Y esos problemas se han acumulado en mi mente, hermanos, pero están allí para darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y con toda seguridad, hermanos, que si yo me mantengo fiel al Señor, heredaré el reino de los cielos. El peligro está en que los problemas, las dificultades te hagan apocar la fe. El Señor le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, el peligro está en que los problemas, las dificultades te aparten de Dios. Eso es lo que Satanás busca, hermanos, con ponernos dificultades, separarnos de Dios. ¿Qué fue lo que buscaba Satanás allá con Job? Job era un hombre fiel a Dios y Satanás le quitó todas las cosas materiales y finalmente le puso una enfermedad en todo su cuerpo. Tremendo, hermanos. Satanás buscaba la forma de separar a este hombre santo de su Dios. Pero hermanos, a mí me llama la atención que este hombre le fue fiel a Dios durante ¿cuánto tiempo? La Biblia registra que 7 años se mantuvo fiel al Señor. Satanás no pudo vencerlo. Esto, hermanos, las dificultades que le sobrevinieron, más bien lo aferraron más de su Dios. Y finalmente el registro sagrado registra que Job, orando por sus amigos, Dios le curó de su enfermedad. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso, un Dios de sorpresas. Yo deseo que tú, hermanos, le seas fiel a Dios. Hermanos queridos y hermanas, yo he orado fervientemente por ustedes. Son tantos los hermanos que han aceptado el mensaje de los 6,000 años de pecado. Tantos hermanos que me escriben de por allá de muchos países, hermanos. Y yo he orado con ellos. He orado por ellos. No sé dónde estén, pero el Señor lo sabe y los he entregado en sus manos. Oro frecuentemente por todos los enfermos. Yo amo a todos mis hermanos en el mundo entero. Y yo sé que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, nos vamos a abrazar. Hermanos, yo anhelo fervientemente que ese día llegue pronto. Que llegue pronto, hermanos. Cuando el Señor venga, toda esta situación de pobreza, de sufrimiento, de dolor, de miseria, de pecado que estamos viendo en el mundo, hermanos, va a desaparecer cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. ¿Qué otro pasaje nos encontramos allí en la agenda, hermanos?
Tenemos de mensajes selectos, página 18. Dice, Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la No, inmortalidad. primeramente es el del conflicto de los siglos. Allá. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. ¿Notan, hermanos? El capítulo 13, el capítulo 13 es una continuación del capítulo 12. Y el capítulo 12 nos dice que esa inteligencia maestra durante 6.000 años no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y si son 6.000 años, tiene que ser un tiempo preciso, no más. Y si son 6.000 años, tienen que haber tenido un comienzo y lógicamente tendrán un final. Tendrán un final, hermanos. La Biblia nos dice cuándo comenzó y también está implícita allí la profecía cuándo terminará. Y dice la sierva del Señor que esta revelación le fue dada por medio del Espíritu Santo. Vuelve y léame este párrafo, me haga el favor. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. ¿Notamos, hermanos? Mediante la iluminación del Espíritu Santo, Elena de White no se inventó esto. Fue una revelación del Espíritu Santo. Y dice que le fue revelado repetidas veces. Y yo les puedo decir que con toda seguridad, porque así está registrado en el conflicto de los siglos, 7 veces le fue revelado la profecía de los 6.000 años de pecado, hermanos. 7 veces está registrado. Y ustedes y yo sabemos que el número 7 significa Perfección. perfección, plenitud. Perfección, plenitud, significa el número 7, hermanos. Revelado por el Espíritu Santo. Y como dice allá Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Entonces, si fue revelado por el Espíritu Santo, indudablemente se va a cumplir esto, hermanos. Indudablemente. Si la sierva del Señor, Elena de White, es profeta de Dios, esto se cumplirá. Y si no es profeta de Dios, pues no se cumplirá, hermanos. Pero yo creo sinceramente, hermanos, que Elena de White es profeta de Dios. Y lo que ella escribió se cumplirá al pie de la letra. Sigamos leyendo. ¿En el mismo? No, ya esta la terminamos. Aquí Ahora está sí, la de la 375. bueno. Página 375 del conflicto de los siglos. Dice, en el año 31 después de Jesucristo, 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Ay, no más, hermanos. Dice, en el año 31 de Jesucristo, hermanos. Esta es la página clave, hermanos, de los 6.000 años de pecado. Y que la iglesia le tiene miedo citar. Le tienen miedo citar, hermanos. Dice aquí que en el año 31 se cumplieron 4.000 años de pecado. 4.000 años de sacrificio. Y el primer sacrificio se celebró ¿dónde? Allá en el Edén. Concretamente, Génesis 3:21 dice que el Señor vistió a Adán y Eva con las pieles, y las pieles son de cordero. Y para poder
sacar las pieles del cordero, tuvo que morir el cordero, lógicamente. Entonces Dios sacrificó el cordero para vestir a Adán y a Eva. Y ahí dice allí que en el año 31 se cumplieron 4000 años de sacrificios y los sacrificios debían cesar. Hermanos, allí está el texto clave. Hermanos, si de pronto algunos de la iglesia predican los 6000 años de pecado, pero dan un mensaje mutilado, no lo dan completo. Le tienen miedo citar este párrafo, hermanos, porque aquí está la fecha. Citan solamente los 6000 años de pecado, pero no citan dónde comenzó ni dónde termina. Porque dicen, ¿y si de pronto no se cumple? Por favor, si Elena de White es la profeta de Dios, esto se tiene que cumplir. Lo que nos indica esa manera de pensar es que hay una crisis de fe. Lo más difícil, hermanos, es creer en lo que no vemos. Allá el apóstol Pablo dice que fe es creer en lo que no hemos lo que no hemos visto. Por eso los antediluvianos se perdieron, porque nunca habían visto llover. Y esperaron que lloviera para luego sí creer y se perdieron, hermanos. Cuando el Señor dijo de entren al arca, Noé y su familia, ellos entraron y el Señor cerró la puerta. Entonces, hermanos, aunque no se cita la fecha allí, pero cuando se cumplieron los 120 años, los que estaban dentro del arca estaban salvos y los que estaban fuera estaban perdidos para siempre. Hermanos, Dios no nos engaña. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que se cumplieron 4000 años en el año 31. Pero ¿qué hacemos con los otros 2000? ¿Dónde los encontramos? Porque recuerda que son 6000 años, lo que dice Elena de White, por espacio de 6000 años. Aquí tenemos que se cumplieron 4000, pero ¿dónde están los otros 2000? En el otro libro. Mensajes selectos. Dice, Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de su sufrimiento y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Más clarito no canta un gallo. ¿Quién no puede entender esto? Encontramos allí que en el año 31, Cristo estando en la cruz, dice que observaba a su iglesia que existiría o existirá, que es lo mismo, durante 2000 años de ahí en adelante, antes de la terminación de la historia de la tierra. Hermanos, maravilloso texto este. La sierva del Señor recibió esta revelación del Espíritu Santo, como leíamos allí. 31 más 2000, ¿cuánto es? Ahí está la clave, ahí está, hermanos, el cumplimiento de la profecía. Cuando se cumplan los 6000 años de pecado, cuando se cumplan los otros 2000 años, se le quita el poder a Satanás. Termina esta lucha secular entre Cristo y Satanás. Cristo entonces regresará por segunda vez para desarmar a su adversario. Los que aceptaron a Cristo ascenderán con él a la tierra nueva, allá donde dijo San Juan 14, 1 al 3, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Los llevará al reino de los cielos, hermanos. Qué linda promesa. ¿Y qué pasará con los que no hayan aceptado a Cristo?
morirán por la gloria de la segunda venida de Cristo y se perderán para siempre, porque no habrá una segunda oportunidad. No quedará sobre la tierra ningún alma viva sobre la cual Satanás pueda ejercer sus poderes engañosos. Hermanos, yo te suplico por favor en este momento, tú que me estás viendo allí, piensa, reflexiona sobre la importancia que tiene este precioso mensaje. Entrega tu vida a Cristo ahora, hermano. Amado pastor, amado anciano de iglesia, Cristo te ama, Cristo te ha puesto en la iglesia para que pastorees la iglesia de Dios. Allá en Hechos 20:28 dice que los ancianos han sido colocados en la iglesia para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos. No le tengas miedo a entregar tu vida a Jesús, porque no tenemos, como dijo el apóstol, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes vida o tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Entrega tu vida a Cristo, amado hermano, hermana, amigo que estás viendo este video. Abra tu corazón a Cristo, porque después no habrá más oportunidad. Cristo vendrá muy pronto, hermanos, para ponerle fin a esta situación de pecado. Algo tremendo que muchos dicen que los 6,000 años de pecado ya se cumplieron. Yo pregunto, si los 6,000 años de pecado ya se cumplieron, ¿por qué estás todavía aquí en la tierra? ¿Por qué? Lo cual indica que eso no es cierto. Los 6,000 años de pecado no se han cumplido. Porque si los 6,000 años de pecado ya se cumplieron, si tú eres hijo de Dios, estarías en el cielo. Y Satanás ya no tendría el poder que tiene ahora. No habría ninguna persona impía viva en la tierra. Satanás estaría solo aquí en la tierra haciendo su trabajo. Pero ¿cuál trabajo si los impíos ya están muertos y los santos están en el cielo? Él estaría solo aquí en la tierra. Por lo cual, esa es una gran mentira. Esta promesa está todavía en el futuro, pero ya se va a cumplir. Las señales indican que muy pronto el Señor vendrá por su pueblo, por su cosecha, el fruto de su trabajo. La sangre que derramó en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad y que le costó tanto sufrimiento al Señor. Él vendrá para llevarte al reino de los cielos. Otro texto, hágame el favor. Dice Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermoso texto, hermanos. La comunión íntima de Jehová, esa relación íntima del Señor, esa conversación íntima de Dios, es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Sí. Otro texto nos dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oigan, hermanos, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y qué es nada? Pues nada, hermanos. El Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor, a medida que ha pasado los siglos, ha ido soltando sus secretos a sus siervos en determinado momento para dar a conocer su santa voluntad y dar oportunidad al hombre para que se arrepienta y se salve.
El Señor nos ama de tal manera que Él quiere que nosotros heredemos el reino de los cielos. Y la única manera de heredar el reino de los cielos es arrepintiéndonos de nuestras faltas. Somos demasiado pecadores, hermanos, y necesitamos cambiar. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. El Señor dice allá en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Cristo, debemos hacer su santa voluntad. Y así, paso a paso, nos estamos preparando para morar con Él en el reino de los cielos. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecor. No, la mitad nomás. A la mitad. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, si tú quieres heredar el reino de los cielos, tienes que creer en Dios y creer a sus profetas, dice el texto sagrado. Tenemos que creerle, hermanos, a Dios y a los que Él generosamente ha revelado su santa voluntad. Elena de White es la profeta de Dios para este tiempo, hermanos. Yo tengo la plena seguridad porque he estudiado sus escritos y yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Si yo no supiera esto, sería un ingenuo decir algo que no es cierto, hermanos, porque entonces yo mismo me estaría engañando. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha revelado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo cumple. Cuando promete algo, dice que lo realiza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Daniel 12:3 nos dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, el Señor le reveló muchas profecías a su siervo Daniel, pero habían cosas que eran para el futuro. Y le dice, tú Daniel, cierra el libro. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará y los entendidos resplandecerán como la luz a perpetua eternidad. Hermanos, Dios revela sus secretos, sus misterios a sus siervos, hermanos. Yo no me creo santo, hermanos, pero yo sentí la impresión del Espíritu Santo hace por ahí unos 12 años, cuando Dios me invitó para que predicara este mensaje de los 6,000 años de pecado. Y yo comencé, hermanos, a investigar el tema y lo fui elaborando poco a poco. Es el tema número 15 de la página www.todoesjesus.com. El número 15, hermanos, donde habla de los 6,000 años de pecado. Y ese tema, hermanos, yo lo elaboré por la dirección del Señor, por la gracia de Dios, y yo no pensé la repercusión que fuera a tener esto, hermanos. No pensé, hermanos. Y esto ha revolucionado el mundo entero, hermanos. Muchas personas sinceras han estudiado esto, no creyendo en mí, sino investigando personalmente la palabra de Dios. Y han llegado a la conclusión de que es una realidad. Hermanos, Cristo está para venir. Cristo está para venir. Este mensaje no se permite predicar. Aquí tengo un texto. Dice De Juan. Juan 3, tercera de Juan 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras
que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Esto se está repitiendo hoy día, hermanos. ¿Recuerdan las palabras allá de Elena de White en Conflicto de los Siglos 5:72:1, donde dice que Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Dios y mantener las almas en tinieblas, es decir, que no sepan la verdad? Y allá más adelante nos dice que los siervos de Dios tendrán que dar este mensaje con dificultad para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, hermanos. ¿Notan ustedes la relación? El fondo de este mensaje consiste en preparar a un pueblo en todo el mundo para la segunda venida de Cristo, hermanos. Ese es el objetivo principal, hermanos. Que la gente se prepare, que entreguen su vida a Cristo. Que entreguen su vida a Cristo, hermanos. Ese es el fondo del mensaje. Pero allí aparece que Diótrefes en el tiempo del apóstol Juan, por allá ya se aproximaba al año 100, cuando Juan recién había sido liberado de la isla de Patmos, de estar preso. Dice que él había escrito una carta, pero un hombre llamado allí en la iglesia de Éfeso, ¿cómo llamaba? Diótrefes. Grábense este texto, hermanos, en su mente. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice que Diótrefes no permitía que se leyera la carta del apóstol Juan. Si tienen ustedes el comentario bíblico, allí busquen el espíritu de profecía, ¿quién era Diótrefes? Imagínense, ustedes no permitía que se leyera el mensaje escrito por el siervo de Dios, el apóstol San Juan. Acababa de ser liberado de la cárcel. Diótrefes era un pagano. No aceptaba a Cristo como el Salvador de la humanidad. No dejaba leer la carta, hermanos. Y no dejaba que los hermanos que enviaba, dice que no recibía ni al mismo Juan. Y no recibía a los que él, Juan, enviaba. Y los expulsaba de la iglesia. Es decir, eran borrados del libro de la iglesia. La iglesia de Éfeso, hermanos. Yo me atrevo, hermanos, a decir con toda seguridad que hoy la iglesia está minada de Diótrefes a nivel mundial, hermanos. Hay muchos que están impidiendo que se predique este mensaje en las iglesias, hermanos. Triste, hermanos, la situación. Allá el Señor dice en San Juan 16:2, léame este texto, hágame el favor. San Juan 16, versículo 2. Hay un pasaje allí importante para que tú lo tengas en cuenta, hermano. San Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde ser vacío a Dios. Que se rinde servicio a Dios. Rinde servicio a Dios. Que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Le dice el Señor Jesús a los discípulos en San Juan. Dice, os he dicho esto para que cuando suceda creáis que yo soy, dice el versículo anterior. Dice, viene la hora cuando os matarán, y el que os matare pensará que hace servicio a Dios. Diótrefes pensaba que le estaba sirviendo a Dios con impedirle el acceso a la iglesia. ¿A quién? Al apóstol Juan. Al amigo especial que Jesús había tenido aquí en la tierra. Imagínense ustedes, hermanos,
lo tremendo que era la equivocación, hermanos. Y hoy día también muchos se impiden la predicación de este mensaje porque creen que es un mensaje que no es real, pero está basado en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque le tienen miedo. Dicen que si no se cumple, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos metemos? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar si no se cumple, hermanos? Pero si es un mensaje que viene de Dios, si lo reveló el Espíritu Santo, diótrefes existen hoy, hermanos, en la iglesia que no impiden, que impiden la predicación de la palabra de Dios. Están siendo usados por quién. Allá la sierva del Señor dice que Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo, es decir, para que muchos no sepan esto y se pierdan. Y se pierdan. Los discípulos de Dios, dice allí, que tendrán que dar este mensaje bajo tremendas dificultades, pero tendrán que preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y allí dice, repito este texto, hermanos, que es muy importante. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Lo que indica que este mensaje sería predicado poquito antes de la venida del Señor. Pero dice, y será predicado, hermanos. Lo que indica que nadie podrá estorbar la predicación del mensaje. No se permite la predicación de los siervos de Dios en los púlpitos, pero Dios lo está llevando a través de la internet a todos los rincones de la tierra. Alabado y glorificado sea Dios. Tenemos un Dios espectacular, un Dios sabio y todopoderoso. Allí el profeta Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará vacía. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes este mensaje les impacta. Dios les está hablando a través de este humilde siervo. Hermanos, yo les invito para que ustedes escuchen la voz de Dios. Escudriñen la palabra de Dios por sí mismos. Lean la palabra de Dios, porque allí está la verdad. El tiempo de gracia pronto va a terminar. Y muchos, muchos hombres y mujeres en el mundo entero están abrazando este llamado de Dios y se están entregando a Cristo de una manera real, de una manera sincera. Como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace. No dice el que sabe, sino el que hace la voluntad de Dios. Estos son los que van a heredar el reino de los cielos. Hermanos queridos, quiero decirles que este mensaje sale de lo más profundo de mi mente, hermanos. De lo más profundo de mi mente. Lo que yo estoy diciendo aquí, hermanos, es fruto de mi experiencia en la relación que he tenido con el Señor a través del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Hermanos, Cristo vendrá muy pronto. Yo no sé si tendré oportunidad de predicar otra vez, no sé. No sé si este será el último, hermanos, que predique, pero yo les invito para que se entreguen a los pies del Señor. Créanle al Señor Jesús. Dios tiene un remanente dentro de la iglesia, hermanos. Y ese remanente dice allí que es 1% de cada 20. El 1 de cada 20, dice hermanos. O sea, el 5%. Tremendo, hermanos. Es esto, hermanos. Los demás, ¿qué pasa? Se conforman con ir a la iglesia, pero no hay una relación estrecha con el Señor.
Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Y yo les repito, hermanos, oren por este humilde servidor, para que el Señor, por su misericordia, me conceda la vista y pueda otra vez volver a leer y escribir los mensajes, hermanos. Ingresen a la página www.todoesjesus.com. Allí actualmente hay 964 temas. Hay allí físicamente, hermanos, pero el ingeniero de sistemas tiene 56 temas. Para que lo suba a la página. Y quedará un total, hermanos, abrumador de temas para que ustedes los estudien, los compartan con las personas. Bájenlos, hermanos, en CD, en hojas, como quieran, hermanos, y predíquenlos. Este es un ministerio, hermanos, gratis. Yo he pasado tiempo estudiando la palabra de Dios, orando, escribiendo para compartir la palabra de Dios. Gratis, hermanos. Trabájenlos, compártanlos, porque pronto el tiempo de gracia terminará y después, aunque usted lo quiera hacer, ya no podrá trabajar, hermanos. Ayúdenme a ayudar. Ayúdenme, hermanos, a ayudar. Yo he pasado días tristes en estos días, hermanos. Ustedes no saben lo que es que le falte uno la vista. Se siente uno inhábil para todo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Y mi deseo es que nos preparemos, nos amemos más los unos a los otros, que haya amor entre ustedes como esposos, con sus hijos, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia. El Señor dice, una cosa os ruego, que os améis los unos a los otros. Y lo que más deseaba el Señor allá en San Juan 17:21 dice, Padre, para que sean una cosa, así como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean una cosa, para que el mundo crea que tú me has amado. Hermanos, la unidad es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración, para que el Señor nos bendiga, y necesitamos mucho, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, por este privilegio de haber podido compartir tu palabra con el mundo entero, Señor. Te ruego que por favor bendigas a todos los que han de ver este mensaje, Señor. Que el Espíritu Santo les haga entender tu santa y divina palabra, y que les dé el poder para obedecer tu santísima ley, Señor, como lo dice allá Ezequiel 36:27. Que el Espíritu Santo nos anime, nos dé fuerzas, nos haga crecer en las cosas de Dios, obedeciendo tu santísima ley, Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración. Ruego tu santa bendición sobre todos, Señor, los enfermos de tu pueblo. Señor, que por tu gracia tú los sanes, Señor. Y que tú nos prepares a todos para cuando vengas en las nubes de los cielos, tener el grande privilegio de recibirte, Señor, y ascender contigo en las nubes de los cielos. En el nombre santo de Jesús, te rogamos tu bendición. Amén. Amén. Amén.